El fin primordial de la educación es, formar hombres capaces de nuevas, y no de repetir simplemente lo que las otras lección 9 el texto 1. Definición: el texto es una unidad lingüística formada por un conjunto de enunciados que tienen una intención comunicativa y que están internamente estructurados. Dicho de otro modo, un texto es un conjunto de enunciados internamente estructurado, producido por un emisor que acta movido por una intención comunicativa en un determinado contexto. Para que un conjunto de enunciados pueda ser considerado como un texto es necesario una serie de relaciones semánticas y gramaticales entre sus elementos de manera que el destinatario pueda interpretarlo como una unidad. El vocablo texto proviene del latín textus, que quiere decir tejido, y designa a una estructura unitaria que se va constituyendo por una sucesión de palabras. En un primer momento, se da lugar a las denominadas unidades informativas, que son construcciones del lenguaje de relativa independencia. Estas unidades al interrelacionarse dan lugar a un sistema. Diremos que el texto es una unidad de forma y de contenido, de extensión variable, constituido por una OMS frases, oraciones y párrafos, las cuales se diferencian unas a otras gracias a los signos de puntuación que emplea el escritor para que el lector entienda el mensaje de forma explícita como implícita. Desde el punto de vista de la semántica, el texto es una de las modalidades de existencia del lenguaje. La prueba está en que a través del podemos reproducir en forma de imágenes el mundo material que nos rodea. La lectura es el único medio percibir y comprender esa realidad, aprehendiéndola por medio del análisis y la interpretación. Dos características del texto: el texto, como conjunto organizado de ideas, establece relaciones entre las mismas, pues todas ellas poseen un tema común. Precisamente, esa es la principal característica de todo texto, su unidad temática. Una segunda característica de los textos es el orden lógico en el que planteamos dichas ideas. No las escribimos arbitrariamente, sino que las jerarquizamos para establecer cuáles son las más importantes y las menos importantes. Después de establecer esta jerarquización, podemos dividir el texto en unidades definidas que constituyen los párrafos, lo cual constituye la tercera característica de todo texto. Sin embargo, el trabajo del escritor no queda allí. Este debe establecer vínculos entre las ideas expuestas, es decir, entre oraciones y párrafos. Estos vínculos o nexos son parte de la cohesión, la cuarta característica de los textos, que suele hacer uso de recursos lingüísticos como los conectores lógicos o la referencia para cumplir este propósito. Finalmente, todo texto se caracteriza por su capacidad de adecuación, es decir, que se ajusta a sus necesidades en cuanto a elementos y estructura. 3. Estructura del texto. Todo texto presenta una estructura lógica y semántica según el cual las ideas se exponen. Dependiendo de la naturaleza de lo escrito, las oraciones se colocan, de acuerdo con un sentido específico, en una determinada posición dentro del párrafo o dentro del texto. Todo discurso escrito tiene una cohesión interna que asegura su unidad lógica, estructural y semántica. La unidad de las oraciones y párrafos se logran a través de las isotopías o constantes temáticas. Los temas dentro de un texto pueden ser principales o secundarios. El tema principal es el asunto general descrito y explicado en el texto, aquello de lo, esencialmente, se habla en el discurso. El tema central trasciende a lo largo del texto. Para hallarlo es necesario formularnos la siguiente pregunta. ¿De qué trata principalmente el texto? La redacción del tema se da en forma de una frase cuyo núcleo es un sustantivo o elemento sustantivo que suele colocarse como título de los textos. Ejemplos: texto tema crimen y castigo, el sentimiento de culpa, la divina comedia, el perdón del pecado, Paco Yunque, la injusticia, Masa, César Vallejo, el poder de la unidad de la humanidad. Más allá del tema, el texto se liga en torno a ideas o proposiciones plasmadas en formas de oraciones, las cuales, dependiendo el tipo de texto, se desenvuelve a lo largo del discurso, ya sea para expresar una nueva información en un texto periodístico, para sostener una hipótesis en un texto académico-científico, o para contar un hecho en uno literario de género narrativo. La idea principal en la tesis o planteamiento central que el autor propone es el enunciado más importante que el escritor presenta para explicar el tema. Hernández, 2001, 96. Consiste en la formulación de problemas, conceptos, definiciones, juicios de valor o críticas, las cuales se relacionan con el quehacer científico o humanístico. Para tener la idea principal nos formulamos la pregunta: ¿cuál es la principal idea que dice el autor sobre el tema?
Las ideas secundarias son aquellas que complementan y refuerzan la idea principal, acotando datos, razones, ejemplos y pruebas. En un texto opinión es usual que la idea central se coloque al inicio o al final del mismo. Esta puede ir complementada por otros que la refuercen, llamadas ideas secundarias. Adviértase que un texto intenso podemos hallar más de una idea principal. Idea principal inicial: Australia es considerada uno de los mejores países en el mundo, porque tiene un excelente sistema de cuidado de la salud, puesto que sus ciudadanos tienen accesos a los servicios médicos en un precio razonable. Además, tienen un alto estándar de educación, debido a que sus estudiantes tienen profesores bien capacitados, quienes son alentados a continuar estudiando con las universidades. Por otro lado, sus ciudadanos son limpios y están dirigidas eficientemente. Tienen muchos parques y espacio para que viva la gente. En conclusión, Australia es un lugar deseable para vivir. Ideas secundarias o argumentos: 1, 2,3, 4. Idea principal concluyente en un texto descriptivo o narrativo. Las ideas se encuentran a lo largo del texto, por lo que es necesario hacer una generalización para formular los temas o ideas centrales. Ejemplo: los petirrojos hacen sus nidos en los árboles. Las águilas construyen los nidos en lugares altos y rocosos. Los faisanes construyen los nidos en campos o praderas. A los gorriones les gusta hacer los nidos en pajareras o en los aleros de las casas. Los pingüinos construyen sus nidos en playas rocosas. Bauman, 1990, 158, tema central: lugares en que las aves construyen sus nidos. Idea central: las aves construyen sus nidos en distintos lugares. Ideas principales, secundarias y terciarias. Una habilidad fundamental de comprensión de lectura es la identificación de la información principal. Para alcanzarla, se deben realizar procedimientos específicos, los cuales constituyen una estrategia de comprensión. En este caso, la estrategia consiste en dos procedimientos. Primero, se debe reconocer la idea importante o esencial de cada párrafo y subrayarla. Luego, para asegurar la comprensión de lo subrayado, se debe parafrasear la idea principal. 1. Idea principal. Es aquella que contiene la esencia del mensaje. Constituye la base para el desarrollo de las ideas secundarias. Es información esencial, no incluye explicación de detalles. A veces, se encuentra implícita, no necesariamente está escrita en el párrafo. 2 estrategias. 1. Subrayar lo esencial, los detalles. 2. Parafrasear lo subrayado, es decir, escribir la misma idea, pero con palabras diferentes. 3. En efecto, una vez leído el párrafo en su totalidad, se puede regresar sobre el párrafo y subrayar, o resaltar, la idea principal. Esta, con frecuencia, se encuentra formulada en una sola oración, otras veces, se halla enunciada en distintos segmentos de varias oraciones, y, en algunas ocasiones, no está expresada explícitamente en el párrafo. 4. Ubicada la idea principal, es necesario demostrar su comprensión. Para tener la plena certeza de haber comprendido la idea principal, es necesario parafrasearla. Ejemplos de identificación de idea principal en el párrafo: sería ingenuo establecer un orden determinado para todo proceso creativo. Por el contrario, la realidad nos muestra que no hay una sola fórmula para crear, cada cual encuentra su propio camino. Los artistas creen que el caos es necesario para construir un nuevo orden. Su proceso de búsqueda o de creación está cargado de rupturas, de pruebas, de intentos, de confrontación. Por otro lado, cuando los niños crean, lo hacen a través del juego. Es desde la comodidad y desde la sorpresa que ellos descubren, con satisfacción, algo inesperado. Así, a partir de una cinta adhesiva, pueden armar un vestuario desechable para muñecos, unir todo tipo de objetos para formar ciudades, construir rampas para motos de juguete o ataduras para indios. Adaptado de Liliana Galván. Creatividad para el cambio. Innovación para la vida y la empresa. Lima, UPC/El Comercio, 2001, p. 73, para la creatividad, no existen fórmulas. Cuando las personas se quejan de ser distraídas, o de perder la memoria o de tener lapsus de memoria, generalmente, están más preocupadas porque no pueden recordar hacer algo que tenían la intención de hacer, porque no pueden recuperar la información almacenada en el pasado. Cuando una persona olvida algo que ha aprendido en el pasado, decimos que su memoria no es fiable, pero,
Cuando se olvida hacer algo que dijo que haría, entonces, decimos que ella misma no es fiable como persona. La memorización de las cosas planeadas es lo que hace a una persona eficaz y bien organizada. Adaptado de Kenneth Leigh. Su memoria, cómo funciona y cómo mejorarla. Barcelona, Paidós, 1998, p. 265, la empatía y la simpatía favorecen una interrelación armónica. Sin embargo, difieren en su intención y extensión. Por un lado, la empatía, sin ser egoísta, no está totalmente orientada al otro, sino a los sentimientos propios que el otro suscita en uno. En cambio, la simpatía está ligada a una respuesta social, pues solo existe si los demás la reconocen. En ese sentido, la persona empática, de forma natural o espontánea, está dispuesta a sentir y hacer algo por alguien, mientras que la persona simpática encaja positivamente en el grupo inspirada en una finalidad o interés social. Por otro lado, la empatía implica sentir desde dentro, sentir en nosotros, en tanto que la simpatía, etimológicamente, es un sentir con, es decir, en una comunidad de sentimientos. Patricia Valderrama. Texto escrito para el curso Nivelación del lenguaje de la UPC, el párrafo 1. Introducción. A veces las páginas que solemos leer nos ofrecen una aglomeración de oraciones de principios a fin. No encontramos una sola separación que nos indique la presencia de los conjuntos de oraciones que desarrollan una idea. Este tipo de página agota y desanima incluso al lector más entusiasta. Es por ello que resulta importante hacer notar los conjuntos de oraciones como unidad interconectadas. El párrafo permite ordenar toda la redacción. Asimismo, hace posible que las oraciones que desarrollan nuestras ideas conformen una unidad diferenciada y dependiente del tema general del texto. Así, el párrafo contribuye a una disposición vistosa de cada una de las unidades que integran nuestra redacción. Leer un texto organizado mediante párrafos genera una mayor comprensión y trae consigo el placer de aquello que se hace entendible y conocido. 2. Definición. Se define párrafo a aquella secuencia lógica de oraciones que posee una unidad. Las oraciones que lo constituyen se encuentran hilvanadas a través de los conectores. El párrafo puede desarrollar uno o varios aspectos del tema general, así como también un solo aspecto puede ser abordado en varios párrafos. 3. Tipos de párrafos. Así como todo aquello que existe en la naturaleza posee un principio, desarrollo y respectivo final, la redacción de todo buen texto también debe ajustarse a esa secuencia. Entonces, el texto organizado en párrafos se encuentra elaborado como una introducción, desarrollo y conclusión. Los párrafos que lo conforman asumirán estos nombres. Veamos cada una de las características que les corresponden. A. Párrafo de introducciones, sin duda el párrafo de invitación a la lectura del texto. Es muy importante, puesto que se convierte en la carta de presentación de la redacción. El párrafo de introducción tiene como principal función es presentar el tema general, los objetivos en los cuales profundizará la redacción y el orden en el que se presentará los aspectos a tratar. El párrafo tiene una misión medular: capturar la atención del lector. Para lograrlo es recomendable relatar un hecho anecdótico relacionado con el tema, pues a partir de lo cotidiano podemos atraer el interés de nuestro lector. Esta misión también se puede lograr si se elabora un juego de preguntas. Esto significa ponerlas con el objetivo de que nuestro lector se anime a responderlos de manera implícita. Así, se genera la expectativa del lector por leer el texto y contrastar su respuesta con la nuestra. Otra posibilidad que podemos contar en el párrafo de introducción consiste en resaltar la vigencia, utilidad, importancia del tema que se va a trabajar. Veamos unas muestras de este párrafo. Ejemplo 1. En el Perú, sobre todo en la parte andina, los mitos son las bases de la identidad de diferentes grupos humanos. A través de ellos se explican las realidades de la colectividad, las ideas de sus orígenes, del mundo, de las relaciones del hombre con el universo y con otros seres. Por ello, a continuación se presenta un análisis de un relato oral recogido en el Valle del Urín llamado Pariacaca y María Recuay, que muestra la relación del hombre con el origen del universo. Rafael Veró. Pariacaca y María Recuay, adaptado. Ejemplo 2. Los últimos 2 años el acto de salir a las calles de nuestra ciudad, ya sea empleando el transporte público o movilidad propia, se ha convertido en una verdadera odisea. El caos vehicular ya no se produce únicamente en las denominadas horas punta, sino también a toda hora. Conscientes de esta realidad, pretendemos desarrollar un estudio de las posibles soluciones de este problema. Para lograrlo,
revisamos los proyectos viales propuestos por la municipalidad y entrevistamos a sus representantes. B. Párrafo de desarrollo es aquel que nos permite profundizar en el tema de la redacción a partir de adecuados argumentos, conceptos, explicaciones, comparaciones, entre otros. El empleo de estos procedimientos garantiza una clara comprensión de los aspectos tratados. Leamos los siguientes ejemplos. Ejemplo 1. Las dos revoluciones, a un siglo de distancia entre una u otra, fueron por puestos diferentes. La de 1810 se proponía la independencia de México del poder colonial, cuando las guerras y las invasiones napoleónicas habían puesto en crisis a España y su inmenso imperio americano. De la 1910 se propuso en su inicio una transformación democrática del régimen político. En este la oligarquía terrateniente había consolidado su poder y su riqueza a través del despojo de las tierras y aguas de las comunidades y pueblos agrarios y la inversión de México en el luciente mercado mundial de la bella época. Adolfo Gili. En los 100 años de la Revolución Mexicana. Ejemplo 2. La geoingeniería incluye una serie de tecnologías y escala, como inyectar partículas de sulfato en la estratosfera para tapar parte de la luz del sol, imitado una erupción volcánica, con consecuencias similares y peores y las que tienen las erupciones volcánicas naturales. Blanquear nubes, echar toneles de partículas de hierro o urea para fertilizar los océanos y absorber carbono, plantar masivamente cultivos de árboles transgénicos reflejantes o para quemar como carbón vegetal o biochar, supuestamente para aumentar la fertilidad del suelo y la capacidad de absorción de carbono. Silvia Riberio. Geoingeniería. No gracias. C. Párrafo de conclusión tiene por objetivo realizar una síntesis de todo lo presentado en el texto. Asimismo, es el párrafo que permite plantear un punto de vista personal de lo tratado. También nos sirve para generar nuevas interrogantes o proponer investigación de temas afines o nuevos, al igual que con el párrafo de introducción, se puede incluir una anécdota, interrogante o enfatizar la relevancia del tema tratado con el propósito de cerrar la forma impactante planteado anteriormente. Ejemplo 1. Ante una realidad semejante, ¿cómo se puede aceptar que se siga manteniendo la ficción de los 100 muertos, si a unas cifras más realistas le añadimos el aspecto cualitativo que nos da la documentación recientemente publicada, que nos habla de torturas practicadas con la plena tolerancia en Estados Unidos, cuando no con su colaboración, tendríamos que llegar a la conclusión de que lo que hubo en Irak no había sido una guerra, sino una de las peores matanzas de la historia, un genocidio cuyos responsables deberían ser llevados ante los tribunales. Josep Fontana. Irak, las cuentas de la muerte. Ejemplo 2. Si la nave del Estado no puede virar a tiempo de evitar la catástrofe, es hora de saltar del barco y acomodarnos en botes salvavidas pequeños y móviles. La era de los gigantes ha terminado, el futuro pertenece a los pequeños. Es decir, si queremos tener futuro. La verdad es que la elección es nuestra, porque, lo sepamos o no, nos guste o no, en esa película llamada Calentamiento Global Rebecca Solnit 350 grados de inestabilidad. Buenas noticias sobre otras malísimas, del cambio climático. Actividades 1. Indique si es un párrafo de introducción, desarrollo o conclusión. Texto 1. Unos de los problemas que presentan las estimaciones del IPC es que no concuerdan con el número de viudas que hay en Irak. Sí, según The New England Journal of Medicine, el número de varones muertos, una vez descontados las mujeres y los niños, es de unos 56.000. ¿Cómo explicarse que haya 744.000 viudas? La solución que se ha encontrado consiste en suponer que la mayoría de esposos serían soldados muertos en la guerra contra Irak de los años 80, lo cual resulta improbable, puesto que la situación de esta mujer, de las que solo unas 120.000 reciben una magra ayuda del gobierno, es dramático cómo están dedicadas a la mendicidad o cómo sabemos que también sucede en Afganistán, al suicidio. ¿De verdad se puede creer que tengan una supervivencia de 25 a 30 años tras haber enviudado? Pero aceptar que es un número considerable de ellas lo sean desde 2003 obligado a elevar la cifra de los soldados muertos, según los cálculos del MIT Center for International Studies, si la mitad de estas mujeres han enviudado en la guerra actual, el cálculo de los varones muertos se elevaría a más de 555.000, a las que habría que añadir a las mujeres y los niños fallecidos como consecuencia de las privatizaciones o de la violencia directa. Josep Fontana, las cuentas de la muerte. Respuesta texto 2. Nunca hay que decir que los dioses no tienen sentido del humor. Apuesto que todavía se están riendo en el Olimpo para la decisión de hacer la primera mitad de 2010,
el año que murió toda esperanza de una acción para limitar el cambio climático, la más caliente en los registros. Claro, no se pueden inferir tendencias en las temperaturas mundiales por la experiencia de un año. Sin embargo, ignorar ese hecho ha sido desde hace mucho tiempo uno de los trucos favoritos de quienes niegan el cambio climático, un año inusualmente caliente en el pasado y dicen, el planeta se ha estado enfriando, no calentando, desde 1998. En realidad, fue en 2005 y no en 1998 el año más caliente hasta la fecha, pero, en suma, las temperaturas que rompen récords que estamos experimentando actualmente han hecho que un argumento tonto sea aún más disparatado y en ese momento no funciona ni siquiera en sus propios términos. Paul Krugman. ¿Quién cocinó el planeta? Respuesta texto 3. El kirchnerismo no es el peronismo del siglo pasado ni por su posición, ni por la relación entre sus componentes, pero sigue siendo un sentimiento de combate y un impulso para tener reformas sociales. La izquierda marxista debería comprender ese sentimiento, no para abandonar su propia posición clasista sino para hacer consciente el proceso inconsciente de ese pueblo aún indiferenciado por la lucha de la independencia política de los trabajadores frente a un aparato político corrupto y clientelista y por la democratización de los sindicatos y la liquidación de los burócratas sindicales, en su mayor parte empresarios y matones, que son la base de la derecha peronista. Hay que partir del nivel de conciencia actual, para desarrollarlo, no ignorarlo ni menospreciarlo. Guillermo Almeida. Argentina, los movimientos populares y el peronismo. Respuesta texto 4. Uno de los argumentos más utilizados para oponerse a la reducción de mamografías ha sido que los números no importan, solo las personas. Si estamos salvando una sola vida ¿no es acaso suficiente? Así que de acuerdo, permíteme explicar mi experiencia. En el 2000 a la edad de 59 años, me diagnosticaron un cáncer de mama de fase 2 sobre la base de una mamografía de dudosa fiabilidad, seguida por una de muy mala, para acabar con una biopsia. Quizá debiera estar agradecida de que mi cáncer se detectase a tiempo, pero sinceramente dudo que las mamografías detectaron el tumor o junto con todas las anteriores que me había realizado, contribuyeron a generarlo. Una de las causas conocidas que generan el cáncer de mama es la radiación, incluso en cantidades fácilmente acumulables a través de una mamografía periódica. Bárbara Ehrenreich. La propaganda de las masivas mamografías rutinarias. Respuesta, texto 5. Uno de aquellos marineros era un antiguo fogonero llamado Karl Artel. Había comenzado alimentando con carbón las máquinas a vapor que movían los barcos de batalla. En un viaje al lejano oriente había sido testigo de la revolución republicana de Sun Yat-sen, en China. Más tarde, tal vez cuando los motores de la escuadra naval alemana pasaron de alimentarse con carbón a funcionar con petróleo, se convirtió en un diestro trabajador del metal en la sala de máquinas. En otras palabras, su experiencia bajo cubierta lo situó en el centro de los grandes temas de su época: el imperialismo y la irrupción de petróleo como combustible, y él la utilizó contra los señores de la guerra. Fue esta clase de hombres la que acabó con la guerra mundial. Peter Linebaum. Hacer callar las armas. Respuesta texto 6. Me doy cuenta hoy en día de lo optimista y positivas que eran las películas de desastres apocalipsis. ¿Os acordáis de cómo cuando aquellos asteroides gigantes o las naves espaciales de los alienígenas se dirigían directamente a la Tierra todo el mundo hacía una piña y actuaba como un solo hombre mientras que nos guiaban nuestros líderes? Hoy estamos en una película de ese género, salvo que no hay demasiada unión ni mucho liderazgo por encima del plano de los activistas. Rebecca Solnit. 350 grados de inseparabilidad. Buenas noticias sobre otras malísimas, del cambio climático. Respuesta texto 7. De aquí que numerosas asociaciones de la sociedad civil, secundado a la muy influyente asociación Etcétera Grupo, o a la Foundation Sciences Citoyennes, deseen organizar un conjunto de debates de alcance mundial para evitar que se abra la caja de Pandora. El Fórum Mundial Cine, Ciencias y Democracia, cuya segunda edición se desarrollará en Dakar en febrero de 2011, debería abordar estas cuestiones esenciales. Pues las tecnologías en cuestión constituyen una espada de Damocles excesivamente afilada. Ya en octubre de 2004, un editorial de la revista científica Nature observaba: si los biólogos están a pique de sintetizar nuevas formas de vida, al alcance de los desastres que podrían provocarse voluntariamente o por negligencia es potencialmente inmenso. Hervé Lecrosnier. Biología sintética, la caja de Pandora de una investigación aplicada banalmente motivada. Respuesta texto 8. El soporte principal de la publicidad es,
a mi juicio, apelar a la comparación social. Esta se mueve entre los extremos de ser más, en castellano antiguo se decía más claro, vale más, y de no ser menos, en los más pobres barrios de Chabolas, al menos en los años 50 y 60, si una familia le hacía a una niña una primera comunión cara vestido blanco largo, librito nacarado, gran número de invitados obligaba a los vecinos, cuando a su vez les tocaba, a gastarse lo que tenían y lo que no tenían, para no ser menos. Curiosamente, entre los niños la comparación social prende muy pronto. Rafael Sánchez Ferlosio. Televisión para niños. Respuesta, texto 9. Un día, el mes 11, a las 11 horas, tras 4 años de la guerra más sangrienta de la historia, las grandes potencias mundiales formaron un armisticio y depusieron las armas. Era 1918. Hoy recordaremos aquel día como los veteranos de guerra. Lo que causó el armisticio fue que los soldados se negaron a pelear. Se negaron a salir de las trincheras. En Rusia, en Francia, en Inglaterra y en Italia. Se negaron a seguir participando de la masacre iniciada en 1914. Peter Linebaum. Hacer callar las armas. Respuesta sin papeles. José Saramago. La identidad de una persona no es el nombre que tiene, el lugar donde nació, ni la fecha en que vino al mundo. La identidad de una persona consiste simplemente, en ser, y el ser no puede ser negado. Presentar un papel que diga cómo nos llamamos y dónde y cuándo nacimos, es tanto una obligación legal como una necesidad social. Nadie, verdaderamente, puede decir quién es, pero todos tenemos derecho de poder decir quiénes somos para los otros. Para eso sirven papeles de identidad. Negarle a alguien el derecho de ser reconocido socialmente es lo mismo que retirarlo de la sociedad humana. Tener un papel para mostrar cuando nos pregunten quiénes somos es el menor de los derechos humanos, porque la identidad social es un derecho primario, aunque es también el más importante, porque las leyes exigen que de ese papel dependa la inserción del individuo en la sociedad. La ley está para servir y no para ser servida. Si alguien pide que su identidad sea reconocida documentalmente, la ley no puede hacer otra cosa que no sea registrar ese hecho y ratificarlo. La ley abusará de su poder siempre que se comporte como si la persona que tiene delante no existe. Negar un documento es, de alguna forma, negar el derecho a la vida. Ningún ser humano es humanamente ilegal, y sí, aún así, hay muchos que de hecho lo son y legalmente deberían serlo. Esos son los que explotan, los que se sirven de sus semejantes para crecer en poder y riqueza. Para los otros, para las víctimas de las persecuciones políticas o religiosas, para los acorralados por el hambre y la miseria, para quien todo le ha sido negado, negarles un papel que les identifique será la última de las humillaciones. Ya hay demasiada humillación en el mundo, contra ella y a favor de la dignidad, papeles para todos, que ningún hombre o mujer sea excluido de la comunidad humana. 1. El tema central del texto es 2. La idea central del texto es